Vamos a estar todas las escrituras, los versos que voy a estar predicando de Juan 3, del 1 al 16. Y todos van a ser de Reina Valera, 1960. No voy a hacer cambio de ninguno de ellos. Super Julio, ¿estamos? Esto es, señores, puerta abierta. De aquí, en las redes, como decía Esther, de aquí a las naciones, ¿verdad? Sin ninguna parada. Gloria a Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni sabe a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres maestro de Israel y no sabe esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pueden sentarse. La verdad es que Nicodemo, como lo dice esta palabra, era un maestro de la ley. Pero cuando nosotros vemos a Jesús en lo que es su prédica, lo que es cada una de la prédica, sus enseñanzas, siempre su teología también, siempre levantan una controversia, aún con gente no comunes del pueblo. Estamos hablando con un maestro de la ley. Sin embargo, este maestro de la ley se siente turbado con la propuesta que le ha hecho Jesús. Y eso no es raro. A veces nosotros nos pareciera como que sería que trajo una teología nueva o viene con un tipo de enseñanza diferente a la que en Israel existe. Pero
Eso no es cierto, no lo podemos, eso realmente no es verdad. Esa controversia que existen son realmente controversias del mismo pueblo y de los mismos maestros de la ley. Tenemos que estar claros en una cosa. Jesús nació judío, se crió como judío y se educó también como judío. O sea, que él no era algo extraño lo que él hacía. Lo único que también él venía con una enseñanza de arriba del Padre. No era cualquier cosa, tampoco cualquier maestro. Por eso nosotros intentamos caerle atrás y ser parecido a Jesús. Cuando hablamos de estatura, ¿verdad? De llegar a la estatura de varón perfecto, que es Jesús, lo que queremos decir es eso. ¿Cuánto nos parecemos a Él? Realmente, ¿cuánto nos falta? Eso es la estatura, no es el tamaño que le vamos a buscar. Ah, tengo tantos metros, él tiene tanto. No, ¿qué tanto yo me parezco a Jesús? Entonces, eso es lo importante para nosotros llegar hasta ahí. Jesús le habla a Nicodemo de un nuevo nacimiento. Él realmente, Nicodemo se queda turbado y él no le estaba hablando nada nuevo, nada que Nicodemo no conociera y que era conocido por el pueblo de Israel. Un nuevo nacimiento era cada vez que tú pasas de una actividad, tú cambias de actividad, tú nacías de nuevo en Israel. O sea, Nicodemo sabía eso y eso precisamente era lo que lo tenía preocupado. Cuando a ti te hacen diácono, por ejemplo, para decir, te hacen diácono, se te dice en la ceremonia, naciste de nuevo. Si después te hacen anciano, se decía, entonces, hoy naciste de nuevo. Y cuando te hacían rey de Israel, tú nacías de nuevo también. Pero eso es lo que tiene a Nicodemo turbado, porque él dice, bueno, en la iglesia yo he pasado por todos los renglones, estoy en el nivel más alto, he tenido todos los estudios que debo de tener y he pasado por todos los cargos que debo pasar o que existen dentro de la sinagoga y dentro de lo que es el judaísmo. ¿Qué es lo que hacia dónde tengo que ir? ¿Cómo debo de nacer de nuevo? Bajo esas circunstancias, no tengo para dónde coger dentro de lo que es la iglesia. Y como rey de Israel, que cuando te ungían como rey, te decían, oh, tú naciste de nuevo. Pero Nicodemo piensa, dice, pero yo no soy de la casa de Israel. Porque para ser rey de Israel, legítimamente, usted tiene que ser de la casa de Israel, de David, por eso Jesús va a ocupar ese puesto de rey de Israel cuando venga de nuevo a esta tierra. Entonces, por eso es que nosotros, él viene y dice, como una manera, podríamos llamarla como hasta estúpida, ¿puede un hombre viejo meterse otra vez en el vientre de su madre? ¿Puedo yo, ser ya un viejo, nacer de nuevo? Porque realmente para él Jesús no le dejó camino hacia donde él transitar. Realmente el razonamiento estaba lógico desde el punto de vista, no es tan estúpido como nos parece, sino que realmente él tenía razón, no sabía de qué él estaba hablando Jesús. Todos los nacimientos milagrosos que existen y que conocemos en la Biblia, realmente el de Jesús es el que es más diferente. Naturalmente, estamos hablando del Mesías. Tenía que ser algo especial. Y Dios se preocupó de eso. Por ejemplo, de esos nacimientos milagrosos que nosotros conocemos a través de la palabra de Dios, está el embarazo de Sara para tener a Isaac. También está el nacimiento el embarazo de Ana, la mamá de Samuel,
Y está también el embarazo de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, que fue el que vino delante de Jesús a predicar la palabra después de 400 años que Israel no tenía palabra de Dios. El de Jesús es diferente a cada uno de ellos. Miriam, como es que se le llama a María, la mamá de Jesús, en su lenguaje natal, realmente tuvo un tipo de embarazo totalmente diferente. El verbo, y vamos a ver lo que nos dice Juan 1:14. Si lo tienen, muchachos, si no, yo lo. Un nacimiento totalmente diferente. Y salió, y vemos el nacimiento de Jesús, dice Juan 1:14. Y aquel verbo, o sea, el verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y siempre estos nacimientos milagrosos fueron para hacer fueron en un momento de necesidad para el pueblo. Vinieron a hacer un papel totalmente extraordinario para el pueblo de Dios. Cada uno de ellos ocupó en esos nacimientos importantes. Por ejemplo, Isaac, ustedes sabemos que iba a continuar con Isaac iba a continuar con el papel de Abraham, el segundo patriarca. Pero todos ellos estaban en el momento propicio, en momentos importantes y cambios importantes dentro del pueblo de Israel. No fue el Señor, Dios no mandó un embarazo así por así. Fue milagroso, pero también para hacer cosas milagrosas e importantes para el pueblo en su época. Eso, si, se lo dejo de tarea si quieren, lo pueden examinar todito. Pasaron por momentos cruciales dentro de lo que es Israel. Pues, como les decía, Nicodemo era maestro de la ley, y vamos a comenzar con este diálogo que él tuvo con Jesús en esta noche. Era un maestro de la ley muy respetado en Israel. Y en el Sanedrín, donde él pertenecía, era también muy respetable y era una persona de prestigio. Por eso es que creemos, por eso posiblemente fue que lo que reseña esta palabra que que hablamos en esta noche, posiblemente esto fuera lo que causara por qué él vino de noche a Jesús, para no perder su prestigio y no tener que lo involucraran con Jesús. Probablemente era esa. Otra posible causa es que él quisiera probar a Jesús con algunos tanteos y preguntas con el fin de asegurarse que Jesús verdaderamente era el Mesías. Eso podría ser una posibilidad. Pero podría ser que él fuera de los que durante las fiestas de las Pascuas, según habla Juan 2:23, fuera de lo que creyeran y que se habla en ese versículo. Podría ser esa otra posibilidad de que realmente Nicodemo viniera a Jesús, no pensando de nada de los otros, sino porque él realmente había creído en él, si esa fue la circunstancia. Y él comienza su diálogo diciéndole a Jesús: sabemos que ha venido de Dios, porque a nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él realmente. Y eso es algo que nosotros debemos de fijarnos. Cuando un hombre de Dios hace señales, lo sigue y hace cosas
para nosotros sobrenaturales, tenemos que reconocer que Dios está con esa persona. Tenemos que reconocer que es un hombre de Dios, un hombre mandado por Dios cuando Dios realmente los usa de una forma incondicional. Pero fíjense lo que él dice, ese mismo parecer lo tuvo Juan. A Juan vinieron los discípulos a chismearle y a susurrarle que aquel que él había bautizado y que él dijo que era el Cordero de Dios, estaba bautizando más que él y tiene más seguidores ya que tú. Y Juan le dijo esta palabra: nadie recibe nada aquí si no le es dado desde arriba. O sea, que es algo que realmente nosotros como creyentes debemos de seguir estas señales, realmente. Después, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Jesús realmente lo que le dice, si de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí hay dos cosas. Una vez que nosotros creemos, con creer viene el arrepentimiento. Y cuando nos llegue el arrepentimiento y hemos creído, la primera decisión que debemos de hacer es bautizarnos. Eso es así. Y una vez bautizado, podemos entonces experimentar el bautismo en el Espíritu Santo. Por ejemplo, de lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos. Jorge David Agar, cuando se van a bautizar, viene aquí en este bautisterio y él se encarga que no le quede nada seco a ustedes. Lo pone para que el hombre viejo se quede ahí, en esa pileta. Y cuando él lo levante, usted salga como un hombre nuevo. Aparte de eso, cuando usted sale de ahí, lo reciben servidores de este templo para orar por usted, y entonces que usted reciba, mediante sus oraciones, el bautismo también del Espíritu Santo. ¿Ha usted nacido de nuevo? ¿Tiene usted la seguridad de que ha nacido de nuevo? Porque si no, le voy a decir, como Jesús le dijo a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo en esta noche. Es así, ¿verdad, Pastor Jorge Davis? El mensaje del reino que trajo Jesús del nuevo nacimiento a través del arrepentimiento es un nuevo orden de vida que se le abre al creyente en Cristo Jesús. Jesús usó la figura del nuevo nacimiento para indicarla de una forma dramática tres cosas que quiero que la sigan. Primero, sin un nuevo nacimiento no hay vida ni hay relación con Dios. Amén. ¿Estamos seguros que nacimos de nuevo? Porque vamos a tener primero esto. Amén. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que usted está seguro que Él está conectado al Padre y usted tiene que estar conectado a Él. O sea, el camino, la verdad y la vida. O sea, que sin un nuevo nacimiento usted no va a experimentar esa verdadera relación con Dios. Lo segundo es que con el nuevo nacimiento surge una nueva perspectiva y veremos el reino de Dios como algo real en nuestras vidas. Verso 3.3 de la palabra que leímos.
Y con esa nueva perspectiva que se nos abre a nosotros los creyentes del reino de Dios, van a pasar estas cosas. La palabra se hace clara en cada uno de nosotros y se experimenta el obrar y las maravillas del Espíritu Santo en nuestras vidas. A través de ese nuevo nacimiento, la fe de nosotros se activa, está activada. Y con el nuevo nacimiento nosotros somos introducidos, es decir, entramos a una esfera donde el orden del nuevo reino de Dios se hace realidad en nuestras vidas. Es algo más que ser salvo, es algo mucho más allá, porque entonces comenzamos a experimentar el poder que nos da el Espíritu Santo. Nosotros recibimos poder a través de lo que es el Espíritu Santo. Y por eso, entonces, es algo más, no es decir usted, yo soy salvo, sino debemos de estar seguros que podemos entrar en el reino de los cielos. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 17, lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Jesús nos trajo con el mensaje del reino una pequeña muestra de lo que sería el reino de Dios aquí en la tierra cuando llegue. Y le voy a decir por qué. Donde Jesús estaba, no había enfermedad. Donde Jesús estaba, no había hambre. Donde Jesús estaba, no había muerte tampoco. Y eso se lo dijeron, tanto Marta como María, le dijeron a Jesús cuando Lázaro murió. Ellas lo vieron de manera separada, pero en un lapso de tiempo corto, y las dos hicieron le dijeron las mismas palabras a Jesús. Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano Lázaro no muere. Porque ellos estaban bien conscientes que en Él estaba la vida y Él era la vida. De manera que sigue el diálogo y dice Jesús: el que es nacido de la carne, carne es. No hay más nada. 1 Corintios, capítulo 15, verso 50, nos dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. La carne para nada aprovecha. Siempre cuando andamos en la carne, estamos buscando la vanagloria de este mundo. Queremos buscar también la aprobación de los hombres y no la de Dios. La gente da hasta lo que no tiene con el fin de ser aceptado por los demás. Sin embargo, lo importante es ser aceptado y aprobado por Dios. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y nos dice Juan 1:13 lo siguiente: el que es nacido del Espíritu, Espíritu es, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nacimiento espiritual es una experiencia en la cual nos abre a la dimensión sobrenatural de Dios.
Lo que nosotros llamamos sobrenatural es lo que nosotros entendemos que nosotros no podemos hacer. Y solamente a través de ahí nos podemos llegar a lo que es ese nacimiento espiritual. No abre esa dimensión sobrenatural. Y usted ve que también comenzamos a hacer lo que Jesús hacía. Sanaba a los enfermos, enseñamos la clase, se ven las señales del cielo a través de nosotros. Sentimos que estamos en bendición, en bendición, pero para los demás, no para nosotros, sino para los demás. Jesús habla de la liberación del pecado y lo dice en los versos 14 y 15 de Juan 3 que leímos. Él le hace un paralelo aquí con estos dos versos. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Jesús está, como le dije, haciendo un paralelo con el pecado, con un pecado que sea parecido al pecado que existió en el desierto y que narra o está escrito en Número 21, del 4 al 9. ¿Qué fue lo que pasó ahí? En eso. ¿Con qué realmente, cuál es este pecado que pasó ahí? Y es lo siguiente. Le voy a ir repasando rápidamente. Partieron los hijos de Israel del monte de Hor, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo. ¿Le ha pasado eso a usted? Que usted en este caminar cristiano llegue un momento en que se podría desanimar. ¿Podría pasar? ¿Le ha pasado? Realmente el pueblo se desanimó, pero entonces comenzó a hablar en contra de Dios y en contra de Moisés. ¿Nos ha pasado eso también? Que nosotros, desanimados, deprimidos, comenzamos aquí, quizás de lo que estamos aquí no nos ha pasado, pero quizás sí, comenzamos a hablar del pastor, comenzamos a criticar, a cuestionar a Dios. ¿No habrá pasado eso también? Quizás como somos pocos, a lo mejor no, pero podría pasarnos, ¿verdad? Comenzar a hablar. Muchas veces nosotros criticamos a las personas que están en liderazgo. Pero voy a poner, por ejemplo, el pastor. El pastor maneja informaciones de lograr con estas congregaciones que nosotros no sabemos. Entonces, esa es la primera cosa que nosotros debemos tener para cuando queremos conversar o con un tiki-tiki, ¿verdad? A darle a la lengua. Entonces, ver qué podría ser, qué tanto te ha llegado de información para tú entonces dar una opinión. Una cosa es también que la palabra nos dice que no tratemos de no juzgar. Y decían esto, decían los hijos, pero es que no es agua. Nos trajo de Egipto será para que no muriéramos aquí. Y no es pan. Y nuestra alma está en fastidio con este tipo o este pan tan liviano que nos están dando. Queja por todos lados. Inconformidad. Entonces Jehová envió al pueblo serpientes ardientes para cuando lo picaran. Serpiente venenosa. Entonces cuando la picaban, muchas personas del pueblo murieron. Por eso, entonces cuando estaba pasando y mucha gente había muerto, entonces el pueblo vino delante de Moisés
y dijo: hemos pecado por haber hablado en contra de Jehová y en contra de ti. Ruégale a Jehová, oye, ruégale a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Pero Moisés era un pastor. Moisés dijo, y Moisés oró por el pueblo, pero eso es arrepentimiento, hermano. Cuando el pueblo viene, cuando uno comete un error y viene a donde debe de venir, que cometió un error, y dice, ellos vinieron arrepentidos y dijeron en qué consistía su pecado. Pero eso es un arrepentimiento. Entonces, con ese arrepentimiento, oró Moisés delante de Dios para defender al pueblo. Entonces, Dios le dijo, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella, o sea, a la serpiente que estaba elevada, que estaba en esa asta, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y cuando la serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Eso es lo que Jesús le está hablando a Nicodemo. Le está diciendo, es un paralelo con lo que sería su crucifixión. Dice, así el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado. También yo entiendo que nosotros, si realmente vemos a Jesús crucificado, levantado en esa cruz, también nosotros viviremos. Y cuidémonos de ese pecado, que es bien difícil. Pero eso fue lo que trascendió. Y yo sería un ingrato si hablando de Juan 3 no menciono el verso 16. Que todos no sabemos y no sabemos por qué. Todos no sabemos ese verso. Pero yo sería un ingrato si no hago eso. ¿Cómo es que dice Juan 3:16? Dios ha puesto que nos sepamos eso de memoria, porque Jesús nos trajo el mensaje del Padre. No solamente Él vino en presencia, sino que también trajo, ese era el mensaje del Padre, porque de tal manera, o sea, la motivación del Padre fue amor. Y eso es lo que es el Evangelio, amor. El que no tiene amor para los demás, para dar lo mejor que tiene que nacer de nuevo. Tiene que decirle al Padre, Señor, ¿qué quiere que haga? Y Él te va a decir, como te dije en Juan 3, como le dije a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Señor, ¿qué quiere que haga? Os digo que te es necesario nacer de nuevo. El Evangelio es un modelo de amor, no solamente de amor, pero también es un modelo de dar y de recibir. Es una semilla de fe. Jesús dio a nosotros lo mejor que Él tenía, nos dio a su Hijo. Asimismo, nosotros también debemos de dar lo mejor que tenemos. Lo mejor que tenemos, o sea, en mi caso, lo mejor que yo tenga para ustedes. Y ustedes lo mejor que tienen para los demás. Ese es el propósito de Dios.
Él se despojó de lo mejor que él tenía, así como la viuda que dijo Esther ahorita, comenzando. Él se despojó de lo único valioso que él tenía. El amor fue el motivo de Dios para mandar a su Hijo y darnos ese mensaje de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que aquel que en Él crea no se pierda. El amor es transformado en un acto de dar. Dios nos dio lo mejor que podía dar a su Hijo unigénito. También nosotros debemos de dar lo mejor que nosotros tenemos, sin esperar nada a cambio, con la motivación de dar lo mejor que hay. Esa es la motivación de los premios Nobel, hermano. Lo voy a comparar con algo que no tiene que ver con nada de lo que es la palabra. La motivación de los premios Nobel es que cada uno de ellos dan lo mejor de ellos para la humanidad, en cada uno de sus renglones. Esa es su motivación, dar lo mejor de ellos para la humanidad. La razón específica que Dios tuvo era recuperar al ser humano del poder de Satanás. Por eso envió a su Hijo. El deseo más profundo de Dios es restaurar al ser humano para sí mismo. Eso es lo que Él más quiere. Que usted se libere de la garra de Satanás y venga a su presencia.